hipertensión en el anciano, el doctor Trago, eres médico egresado de la Universidad del Rosario, internista, nefrólogo y además con estudios de Derecho Médico en la Universidad del Rosario, especialista en bioética de la Universidad del Bosque, es presidente de la Asociación Colombiana de Nefrología y de la Anemia Working Group, actual director del Instituto de Investigación y Medicina Especializada, INVAMES, SAS, coordinador del Servicio de Nefrología del Hospital Universitario de la Samaritana, fiscal médico de Asocolnef, miembro de los comités de bioética, hipertensión y neurogeriatría. No más. Entonces, sí. Eso era para que se despertaran. Esto duró más que la charla. Entonces, doctor Buitrago, por favor. Bueno, muchas gracias, Roberto. Entonces, ustedes se dieron cuenta esta mañana lo denso que estaba el auditorio, que hasta nos faltaron sillas. Eso es importante porque, de verdad, sí estamos viviendo una nueva época de, yo diría que geriatrización de la nefrología, en el contexto que cada día tenemos adultos mayores, mayor número, mayor comorbilidades, mayores patologías, y el nefrólogo pues se está enfrentando mucho a esto. Esta frase es importante porque los médicos nos hemos olvidado de ver a la persona. Siempre vemos los exámenes, los resultados, y los nefrólogos vivimos mucho porque siempre se muere porque el nefrólogo no quiso hacer nada, quiso dializar o a lo mejor no. Y que el paciente tenga o no la edad para este tipo de procedimientos. Me llamó la atención Gregorio Marañón, el jefe del hospital de su nombre hoy en día, y siempre dijo, hay que mirar mejor al hombre, más que la enfermedad, y poder ver qué podemos hacer por esa persona, y no ver qué podemos hacer por esos diagnósticos que tiene, en el sentido de la calidad de la vida. No todo lo que podemos se debe, ni todo se debe hacer. La hipertensión, entonces, ya saben, es una enfermedad sistémica, crónica, de múltiples causas, que produce un daño vascular que va a incrementar la mortalidad y la morbilidad de diversas enfermedades. Esto es interesante, es el causante del 45% de las muertes por enfermedad cardíaca, el 51% por la enfermedad cerebral, y sobre todo es responsable del 80% de la muerte de países como el nuestro. ¿Sí? Además, constituye la cuarta causa como factor de riesgo de defunción y de años de vida saludable. O sea, siempre es grave y sigue siendo un problema, así que una pandemia a nivel mundial, ya después de los 45, incluso gente de 20 años de hipertensa. Entonces, debemos de ponerle cuidado. Y ahora que hay mayor sobrevida, pues con mayor razón. Entonces, la hipertensión en el adulto mayor se ha vuelto un problema de salud pública, no solamente para manejar la tensión, sino que, como dijo el doctor esta mañana, ya el viejito tenemos homeoesclerosis, todo tenemos alterado, y la presión va teniendo unas características importantes, que es un aumento de la sistólica, y esta empieza la diastólica a declinar después de los 50 años. Y esto lo vemos en ambos sexos, y de ahí para allá, que en esta época la presión de pulso vaya a constituir un predictor muy fuerte en el desarrollo de los diferentes eventos cardiovasculares que puede tener la persona. Y eso se debe a, pues obviamente, la homeoesclerosis. Hay alteración de las estructuras de la pared vascular, que son dadas por la pérdida de la elastina, aumento de la fibra del colágeno, las calcificaciones. Esto lleva a un incremento de la onda de pulso, que hace que aumente la presión sistólica y reduce la presión diastólica. Esto lo sabemos todos, pero vale la pena recordarlos. De 65 al 75% de las personas de 65 años o más tienen hipertensión de predominio sistólico y un 15 a un 25 de predominio diastólico. Siempre hablamos de esta cifra de 140 a 90 y cada día los consensos, como el último que hubo, nos obliga a tener cifras incluso de 130, 80 para allá, hablar de prehipertensión. Pero en el adulto mayor, y sobre todo mayores de 60, si logramos cifras de 150 a 90, probablemente sea bueno para este tipo de pacientes. Entonces, como acaban de ver, hay muchas opiniones y muchas recomendaciones, y los dilemas ocurren cuando la persona tiene más de 80 años. Ahí sí ya se montó el hambre con las ganas de comer, porque esto ocurre y nunca nos podremos tener en consenso justo. Entonces se dice que finalmente
Esto se debe ajustar al manejo y a las condiciones individuales de cada paciente, a la respuesta que este paciente tenga a los diferentes esquemas que nosotros le damos sobre el manejo antihipertensivo, o más bien disminuir esa presión, y ese sería como el consenso universal, hasta que este paciente lo tolere. Entonces, ¿qué pasa con la hipertensión en este adulto mayor? Pues es una gran complejidad por sus comorbilidades o la discapacitancia que esto produce o la polifarmacia que tiene esto, por el mayor riesgo de los efectos adversos, el estado social de este adulto. La mayoría son abandonados. En el adulto mayor se vuelve una carga para la familia. La mayoría lo meten en un ancianato, lo dejan allá abandonado, en especial en diciembre, en Semana Santa, en julio, uno de esos hospitales llenos de adultos mayores. El viejito además tiene lo que dijo el doctor esta mañana, la gran fragilidad. Y esa fragilidad pues incrementa sus comorbilidades. En Estados Unidos, esta hipertensión, el 70% de su población lo es hoy en día. Y eso es porque cada día tenemos más adultos mayores. Esa hipertensión es causante del 77% de los pacientes con evento cerebrovascular y el 74% de los pacientes con falla cardíaca. O sea que a pesar de que todos sabemos y conocemos la hipertensión, todavía tenemos que seguirla tratando, todavía tenemos que estudiarla y probablemente estas charlas de hipertensión nos gusten mucho porque ya estamos cansados de oírla, pero nuestros pacientes se mueren todos los días y cada rato. Yo diría que lo que el doctor Pollo nos manifestó ahorita en su charla nos obliga a que todo paciente, así sea normal o normotenso, debamos de hacerle un monitoreo ambulatorio. Se ha visto que pacientes normotensos, hasta un 7, 10% o 15%, siguen o se vuelven hipertensos cuando le hacemos el mapa. Y el non-diper, eso no solamente la apnea del sueño, como él lo dijo, sino que son mucho más. Y lo peor de todo, pues ya sabemos que en el año 21 que está pasando, el 20 al 30% de nuestra población ya es hipertensa. Entonces, grave todavía. Porque, perdón, no hay hipertensa adulta mayor. Entonces, más grave todavía. ¿De acuerdo? Generalmente, el otro problema, la mayoría son asintomáticos. Esto tiene tantos problemas que ni le ponemos cuidado a la atención. El 10% debutan como eventos cerebrovasculares y parto falla cardíaca. El 50% cefaleas. Mucha gente mareos, hipotensión postural o profundidad porque perdemos el reflejo vasovagal, la parte neurovegetativa nuestra. Hay fatiga, disnea, taquicardia, falla cardíaca o alteraciones de la función renal. Y ahí sí nos acordamos de que el viejito es hipertenso. La fisiología y la comorbilidad entonces en el adulto mayor son distintas. Ese es un problema. Los estudios que vemos en diferentes estudios que hablábamos, ellos desmienten la idea de que a mayor de edad hay de mayor edad hay mayor probabilidad de hipertensión arterial. Y que este aumento de la presión arterial no es nocivo, mientras se encuentran asintomáticos, porque miren, 10% de eventos cerebrovasculares, 50% tiene síntomas de fatiga, disnea, taquicardia. El 60 al 70% de las mujeres mayores de 65 ya tenemos hipertensión, y mucho más predominante en las mujeres. Y los factores de progresión y pronóstico son esencialmente la proteinuria y la hipertensión arterial para la morbilidad cardiovascular. Entonces, los cambios fisiológicos que ocurren en el envejecimiento son debidos a la alteración de los factores, el balance entre los factores relajantes y los vasoconstrictores a nivel del endotelio. Hay disminución de la alteración de los niveles de renina disminuidos, deterioro del sistema del óxido nítrico, el doctor esta mañana Musso lo explicó mejor, disminución del tejido elástico y arteriosclerosis que nos van a llevar a una vasoconstricción. Que lleva todo a la disfunción endotelial, que va a ser posiblemente, ya lo sabemos, es una de las causas de la elevada prevalencia de enfermedad cardiovascular en el paciente adulto mayor. Cuando uno mira a nivel del corazón, hay disminución del número de células cardíacas que actúan como marcapaso, y esto es lo que hace que el paciente sea fibrilante. Normalmente cuando una persona tiene más de 70 años,
un 30 al 50% del adulto mayor tiene fibrilación auricular. Y esto es importante porque lo primero que le pasa a uno cuando llega a una unidad de cuidados intensivos con un infarto es que le ponen vasopresores. Entonces la taquiarritmia se desencadena y se dispara tremendamente. Todos tenemos hipertrofia del ventrículo izquierdo por el solo hecho de ser viejitos. Ya nos dicen que es que estamos mal. Tenemos una fibrosis cardíaca. Aquí ya me entro entonces el doctor de aquí me recordó que ya estamos viejos. Y la calcificación de nuestra válvula y todo también favorece la, la fibrilación auricular. Bueno, entonces, otra cosa que es importante es como comentario la de la esto. En los pacientes ancianos, la presión arterial sistólica y la presión de pulso, que es la diferencia entre la sistólica y la diastólica, son marcadores de riesgo cardiovascular más que ver la presión arterial en estos pacientes. Pero nosotros nunca hacemos ese dato. Nunca vemos la diferencia entre la sistólica y la diastólica. Y si lo tenemos, no, pero ahí va funcionando ya. Reposo, el riñón, el viejito está bien. La mayoría de nosotros nos llevan siempre el cardiólogo a hacernos exámenes de reposo y dicen, no, ese corazón está bien, pero nunca nos ponen a hacer ejercicio. Cuando nos ponen a hacer ejercicio, obviamente no lo vamos a tolerar. Existe la incapacidad pues, que progresiva dada la edad, aumenta, el viejito no alcanza esa frecuencia cardíaca que nosotros tenemos para compensarnos. ¿Sí? Disminuye bueno, llegamos ahí. No existe una relación lineal entre la edad y la pérdida de la función renal en relación al riñón. Todos decimos que hay nefroesclerosis. Resulta que no, hay unas personas que pueden llevar una buena función, ya me la gané, una buena función renal hasta los 80 años. Y los factores que lo hacen que uno vea que este paciente tiene enfermedad renal probablemente sea la proteinuria, la misma hipertensión arterial y la anemia. Si el paciente no tiene proteinuria, probablemente no tenga enfermedad renal. Otro importante es que como ya hay compromiso de la función renal, el paciente adulto mayor debe ajustar su polifarmacia para evitar la nefrotoxicidad. Ahorita vamos a ver unos cambios que tiene el adulto mayor y que nos hace que debemos de siempre pensar. A nosotros nos enseñaron que un niño no era un adulto, ¿cierto? Entonces ahora lo que tenemos que aprender que el viejito pues no es el adulto promedio, ese también es susceptible. El tipo tiene a nivel renal una esclerosis dada con disminución de los números de los glomérulos, hay un aumento de la permeabilidad de la membrana basal glomerular para las proteínas, entonces pudiera haber proteinuria, hay alteración de la asa de Henle, que hace que los pacientes tiendan a perder sodio, y lo primero que uno ve, todo el mundo adulto mayor, es que le dan diuréticos, y sobre todo los diuréticos de tipo tiacídicos, que son los que lo van a descompensar y los pacientes hacen esa fragilidad, esa hipotensión postural y esas caídas y fracturas patológicas, la mayoría de nosotros le estamos dando hidroclorotiazida. Entonces ese pacientico lo va a ir muy bien. Entonces, hay un riesgo de mortalidad a medida que disminuye la tasa de filtración y sobre todo por debajo de 60, exceptuando los adultos mayores, porque el problema es cuando tenemos más de 75 años es que no hay unas tablas específicas para ver cuál es la tasa de filtración y por debajo de la cual el adulto mayor de verdad tiene alguna enfermedad renal. Entonces, hoy en día la literatura y todos hablan de que si usted tiene 35 o 40 de tasa de filtración, si no tiene proteinuria o no tiene anemia, probablemente no tenga compromiso la función renal. Y eso lo dicen también porque hay muchos problemas para remitir el médico al nefrólogo pensando que tiene daño renal. Y dice, no, es que eso aumenta el costo porque el nefrólogo es costoso, porque los laboratorios que le piden son mayor. No, uno tiene derecho a que le hagan un monitoreo, que le diagnostiquen una hipertensión y que lo remitan al nefrólogo, ¿de acuerdo? Entonces, el señor también tiene otro problema, pierde el gusto, el viejito mayor. Entonces, él tiene que comer con más sal. Y ahí viene otro problema. Y el doctor nos dijo que la dieta baja en sal, que son muy importantes y todos lo sabemos,
pero nosotros tenemos que comer con sal. Obviamente nos dicen la dieta rica en vegetales, porque nosotros tenemos estreñimiento, pero pues ¿quién le gusta comer hierbas todo el día? ¿Cierto que no? Pero ese es otro de los problemas. Tenemos que educar al paciente y tenemos que educar a su familia. Y lo otro es que cuando dicen que tenemos enfermedad renal porque nuestra tasa de filtración está entre 30 y 60, nos quitan las proteínas. Y ustedes ya vieron esta mañana, el adulto mayor es sarcopénico. Y esa sarcopenia falsea incluso la creatinina. Usted puede tener 5 de creatinina y decimos que tiene 20 de depuración, digámoslo, pero resulta que si usted le pusiera la proteína y la masa muscular normal, ese señor pues sí estaba ya para diálisis y había que salir corriendo a hacerlo. Entonces, el adulto mayor es un compendio de dificultades para hacer diagnósticos de lo que es la enfermedad renal. Entonces, siempre tenemos como ejemplo que tenemos que cuestionar la estimación de la función renal en el anciano. Y la proteinuria significativa para hablar de que hay daño renal, y lo que el doctor Russo nos habló esta mañana, cuando hay una pérdida mayor de 3 mililitros por año, ya sabemos que es de 0,5 a 1, si es un paciente adulto que tenga esa pérdida, ese va irremediablemente hacia la enfermedad renal terminal. El estudio TON, vamos a ver algunos estudios que hicieron cuál era la intervención no farmacológica que hacerle al adulto mayor. En los pacientes más de 80 años, los que padecen fragilidad, tienen algunas particularidades que están asociadas con el envejecimiento y con las características propias de este envejecimiento y algunos patológicos por las comorbilidades que nosotros tenemos. Entonces, la generación de guías prácticas pues, en estos pacientes es un poco compleja, porque el viejito ya tiene muchas comorbilidades. El estudio TON demostró, eso sí, que la reducción de la ingesta diaria de sodio, que es lo primero que el viejito no quiere, pues disminuye la presión arterial hasta en un 30% la necesidad de medicamentos. Esto es muy importante. Y eso va a repercutir directamente en la posibilidad de los efectos adversos que tenemos por las interacciones medicamentosas. El ejercicio, pues también es otro de los problemas. El problema es la limitación de la movilidad, la disminución de la agudeza visual, la osteoporosis, la incontinencia y que no hay espacio. Normalmente los spas y todo esto para que la gente haga ejercicio no están hechos para viejitos. Entonces hay espacios inadecuados, no hay quien supervise a ese adulto mayor, uno prefiere supervisar a la jovencita que está haciendo el ejercicio que al viejito, ¿sí o no, doctor Puello? Con mucho gusto, además dice el doctor Taquiardi. Que no hay un equipo adecuado para el adulto mayor. Esto es lo que, o sea, los gimnasios no son para nosotros, pues ya. Y entonces, resumiendo, la dieta, la ingesta de sal, la actividad física y lo que dijo el doctor Pollo, el hábito alcohólico. Muchos viejitos entran en depresión, ansiedad y empiezan a tomar es por eso, porque los abandonan, porque los dejamos ahí perdidos y obviamente empezamos a subir peso, porque empezamos a comer, no tenemos nada más que hacer, nos dejan solos y es muy complicado. Entonces la depresión y la ansiedad pues son muy importantes en esta edad, además de la fragilidad. Entonces ya vamos viendo tres cosas que nos complican la vida. Desafortunadamente no hay estudios que hayan explorado qué es lo que pasa en el tratamiento de la depresión y la ansiedad. Acuérdese que el señor está solo, tiene problemas, ya no trabaja, tiene problemas económicos, tiene problemas familiares, lo maltratan, digo, pendejo que dice ahí no sigue tanto, ¿sí o no? Eso es lo primero que le dicen a él, ¿o no, doctor Daquiardi? Sensación de inutilidad, inseguridad, todo lo que están viendo ahí, pues pasa al adulto mayor. El tipo también tiene intolerancia a la glucosa, dislipidemia, hiperuricemia, y por eso pues los medicamentos no todos son buenos para estos tratamientos. El doctor ya habló de la dieta y eso pues todos lo sabemos desde hace mucho tiempo. Hay un aumento de la permeabilidad de la barrera hematocefálica. Cualquier medicamento facilito le pega al cerebro. Y esa es otra cosa que nosotros no caemos en cuenta cuando vemos a un adulto mayor. ¿Y qué es el adulto mayor? Pues ya la AJA se puso a pensar y dijo, no, mire, hay gente jóvenes viejos que son entre 65 y 74. Ese, hacemos de todo. Los ancianos viejos entre 75 y 84, y ahí empieza la pelea.
porque entre 80 y 84 hay mucha literatura diciendo que se puede intervenir y otras, como vieron esta mañana, que lo hacen y lo hacen muy bien, hasta la diálisis paliativa, que también es algo que se cuestiona mucho en la comunidad nefrológica. Y los ancianos viejos ya mayores de 85. Y esta población también ya vieron a los nefrogeriatras, a los geriatras de nuestra institución, de nuestra sociedad, que ellos hablan de manejo, de intervenciones terapéuticas, hasta biopsia le hacen a un paciente de 87 años con proteinuria para ver qué tipo de patología y sorpresivamente le dan manejo y tiene una sobrevida de 3 años promedio, que también lo cuestiona uno si le hace una biopsia a un señor de 90 años para ver qué tiene, cuando el promedio de vida universal es 75-80, pero eso es válido. Todos vamos para allá, todos vamos a llegar a ese momento y veremos qué nos gustaría que nos hicieran en ese momento. Ese es el cuestionamiento hoy. Entonces, por eso la AJA lo hace muy fácil. Dice, vea, unos son 75 y 79 y los otros mayores de 80, ustedes verán qué hacen. Él se lava las manos, digámoslo así. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Para el médico, pues son factores que son difíciles modificables a corto plazo. ¿Quién le va a quitar que coma con sal? ¿Quién le va a alterar el metabolismo intestinal de ese señor? Entonces viene el problema de la sistólica y la diastólica. Todos decimos la sistólica mata, pero resulta que la diastólica también. Ya, ¿cómo lo vamos a hacer? El doctor Puya nos adelantó, porque hay mucha gente que tiene, el viejito cuando va al consultorio tiene hipertensión de bata blanca. Entonces en ellos se ha visto que es mucho mejor descartar la pseudohipertensión haciendo el mapeo y haciendo el monitoreo de la presión arterial. El problema del monitoreo de la presión arterial es que no todos tienen tensiómetro en su casa. Y que ahí está la pelea de qué es lo que se llama objetivo, cuál es la de cada uno de los procesos. Entonces, el de 140-90, que ya hay consenso y todo, mire que todavía la literatura dice es opinión y no evidencia. Una cosa es que usted disminuya riesgo cardiovascular y otra cosa que disminuya la mortalidad. Cuando usted le baja la presión al señor por debajo de 130-80, pues la poca evidencia dice es que sí mejora el riesgo cardiovascular, pero se vuelve más frágil y se muere más. Lo vieron esta mañana. El viejito entra en fragilidad. Si es una enfermedad crónica, igual 130-80, pero opinión y no evidencia. Si es diabetes, 120 y no se ha demostrado efectos benéficos de bajar la presión arterial, a pesar de todos los estudios que haya, ¿de acuerdo? El viejito tiene farmacocinética alterada. El gasto cardíaco disminuye 1% por cada año a partir de los 30, ya no lo tenemos nosotros presentes. La masa muscular, bueno, ya lo hablamos. La capacidad de metabólica del hígado también daña, alteración de la excreción renal, la alteración gastrointestinal, el viejito tiene retardo del vaciamiento gástrico, reducción del flujo sanguíneo intestinal, disminución de la absorción de los medicamentos, y cuando uno lo ve, tiene 20 pepas que tiene que tomar todo el día. Entonces eso es grave. Entonces la otra historia es que del 100 pacientes hipertensos, 90 son estructurales, 100 son secundarias. Entonces, ¿en quién tenemos que ver eso? El paciente hipertenso que a lo de 5 años o más lo hagan de manera brusca una alza tensional o se vuelva resistente al tratamiento. Y obviamente ya sabemos, la primera la estenosis de la arteria renal, la segunda la apnea es muy importante. Yo sí sigo insistiendo que el mapa es un procedimiento que debería ser obligatorio, como solicitar una creatinina. El hiperaldosteronismo es muy raro, pero también se presenta. El hipotiroidismo, el 70% después de los 70 años, hay un 30-40% de los pacientes que tienen hipotiroidismo o pseudohipotiroidismo. El tabaco, que ya lo hemos hablado cada día menos, y el alcohol, que también ya lo dijimos, pero la mayoría nos gusta el café, y el café tiene cafeína. Entonces la idea es recomendarles que tomen café descafeinado, y la mayoría nos duele hasta el alma. Entonces tomamos mucho corticoides, dañamos más rápido ese riñón. ¿De acuerdo? Los corticoides, pues nos deja de, ya los que hacemos biopsia, el doctor Villanueva hace biopsia a los 87 años, les da corticoides para que duren 3 años más, pero termina uno ciego, con necrosis vascular, con fracturas patológicas, y yo no sé hasta dónde dura esa calidad de vida. El tratamiento hormonal que le ponen a la señora y la vitamina C también han hablado que hace daño, esta mañana lo dijeron.
Entonces, pues hay que mirar los efectos que produce esta hipertensión en los diferentes órganos diana y los estudios CIS, Euro y Progress mostramos que al grupo se observó una reducción de la incidencia de los eventos cardiovasculares. Los estudios Scott, Chet y Hyde, estas diferencias no fueron significativas. Todo digo que todavía, a pesar de que hay literatura, la controversia es muy grande para la misma enfermedad coronaria. La relación positiva entre la presión arterial sistólica y el riesgo absoluto, mire que disminuye con cada incremento de la edad. La razón, nosotros vamos haciendo circulación colateral. Un infarto en nosotros es mucho menos grave, digámoslo así, entre comillas, que un infarto en una persona de 50 años. Entonces, eso también ocurre. La fibrilación auricular es el común y pan de todos los días. Se relaciona con rigidez de la arteria, la reducción de la capacidad y de todos los medicamentos que le ponemos a ese señor. Entonces, la presión arterial sistólica es un marcador independiente del funcionamiento renal en los ancianos. Solo hecho por tener hipertensión sistólica debemos de valorarlo, pero mirarla a cada uno en su contexto, ¿de acuerdo? La calidad de vida y la función cognitiva. Acuérdense que dijimos que la barrera hematoencefálica era más permeable. Entonces, cuando usted entra en depresión y ansiedad, pues todo el mundo le mete pepa. Todo esto que nosotros conocemos, el psiquiatra, pues, el psicólogo, el médico, el doctor, aquí así le da medicamentos a estos pacientes, y con una muestra uno termina muriendo y peor que lo que estaba. Entonces, esto es para recordarles pues, que la AJA ya en el 2017 empezó a hablar de menos de 120, menos 80 normal, y entonces todos nos agarramos de ahí. Hicimos la comparación en lo que sabíamos del Joint National Committee y lo de ahora, y pues finalmente esto es lo que se ha tratado de salir para hablar del viejito York. Hipertensión sistólica aislada mayor de 140, diastólica menor de 90, grado 1, 2, 3, pues no, todo el mundo se agarró estos dos conceptos previos, de este y de este. Entonces, la cuesta media, pero lo que todos se nos olvidó es ver el riesgo cardiovascular. Siempre que tengamos un adulto mayor, como es la obligación por todos, pero el mayor en este, hacer el riesgo cardiovascular, es decir, estadio 1, 2 o 3 de enfermedad. Aquí se ve pues como el pronóstico también en los pacientes adultos mayores. Y estos estudios también demostraron el tratamiento activo redujo la mortalidad por cualquier causa en un 17% y la mortalidad cardiovascular en un 25%. Pues cuando uno mira esto, pues es comparativo en relación con el placebo y dice uno, vale la pena tratarlo. Pero ¿a quiénes? Los que tienen la presión arterial sistólica por encima de 160. Mire que si le dicen 150, 90, se quedan quietos. ¿Sí entienden? Este es el problema, la controversia del manejo. Lo mismo que la controversia de la diálisis en pacientes adultos mayores de 80, pues sigue existiendo. Heibet, pues mostró muy bien los beneficios del manejo farmacológico, no farmacológico o farmacológico en los pacientes con 80 años, pero que tenían siempre, mire que todos dicen mayor de 160, 90 o 160, 95. Pero en los mayores de 80, lógicamente, los diferentes estudios epidemiológicos decían que la hipertensión era un factor de riesgo. Cuando lo bajaron, aumentó la fragilidad y aumentó la mortalidad. No se morían del corazón, pero sí el totazo que pegaban. Entonces, eso ya es duro, ¿cierto? Efectos beneficiosos, 30% reducción de ictus, 64% la falla cardíaca. Por todas las causas, la mortalidad disminuyó un 21%, pero viene el cuestionamiento. No incluyeron pacientes en estadio 1. Escogieron los pacientes para hacer eso. Entonces, cuando las evidencias son mentirosas muchas veces, uno muestra lo que quiere ver. Entonces, no es uniforme el estudio, y eran pacientes muy bien escogidos para entrar a este estudio. Entonces, y el paciente adulto mayor, que ese sí es verdad controversial, no mostró ningún resultado. Ahora, ¿qué pasó ahí? El Comité de Seguridad, este estudio, SPRING, fue otro que también empezó a trabajar, pero el comité decidió suspenderlo por la diferencia de eventos. Empezamos a tener más problemas, como les digo, no riesgo cardiovascular, pero sí adversos, efectos adversos.
y nunca demostraron si el paciente mayor de 80 años tenía más beneficios, que es lo más importante de esto. Entonces, se ha sugerido que la terapia antihipertensiva puede reducir el riesgo cardiovascular, pero aumenta el riesgo de muerte por otras causas en estos pacientes. Entonces, ese es el cuestionamiento. ¿Hasta dónde le vamos a dar para darle la presión, doctor Daquiardi, o hasta dónde le damos para darle esto? Entonces, ¿cuál es la limitación del estudio? No es doble ciego, resultado no aplicable a toda la población de hipertensos, solo a los pacientes hipertensos. Posteriormente hubo otros estudios, el Accomplish, que evaluó el efecto de la presión menos de 120, 130, 140. Reportó un beneficioso en los pacientes con o sin diabetes, pero vuelvo y le digo, el paciente no tomaba 3 o 4 medicamentos, no se midió la frecuencia de accidentes cerebrovasculares, no alcanzó jamás la meta de 120, pero sí miraba que diferencias de 1.5 en un adultico mayor sí mostraron modificar el evento adverso esperado, pero la fragilidad de este paciente fue lo que estuvo ahí y nadie valoró la función cognitiva. Entonces, hay mucho. En agosto de este año, se publicó este estudio chino. Igual ellos dijeron que sí mejoraban los eventos cardiovasculares, pero recomienda precaución al generalizar los resultados a poblaciones no incluidas en el ensayo. Ellos fueron como más cubiertos y más lógicos. Mire, esto fue para hacerlo, pero no lo aplica a todo el mundo. Entonces, este estudio me pareció en eso fuerte y lógico y les iba a ir mejor a esto. Bueno, este más o menos fue el estudio. Resultados de seguridad y resultados renales no difirieron significativamente en los grupos, el que tenían de intensivo y el que tuvieron de ejemplo, excepto por la incidencia de hipotensión. Fue más grave en el paciente con tratamiento hipositorio, antihipertensivos. O sea, ese riesgo, fragilidad, caída, fracturas, y se muere un TEP, que es una fractura. Y hay que lo mejor sea el tratamiento alimenticio. El manejo del plan alimenticio, como el doctor Cuello lo manifestó, los puntos clave pues son valorar el beneficio farmacológico versus el beneficio con la dieta, el tratamiento, la morbilidad cardiovascular y la mortalidad por todas las causas, interrogados, me con él ahí. Hay que buscar la hipotensión postural en los viejitos y hacer el mapa. El mapa aquí va a ser muy importante. Debe evaluarse igualmente la función renal siempre en todos estos pacientes. Bajarla de 130 a 90 a 80 si lo tolera, pero eso también nadie lo dice. Hay que ver las interacciones negativas de los medicamentos siempre, ver la dosis de esto y ajustarlo a la función renal. Los mayores de 180, de 80 años, perdón, la presión sistólica, 140, 145, no seguían por las últimas guías, que eso es muy malo. Pues a menos que se indique que los IECA, los ARA siguen siendo los buenos. Aquí hablan de la hipertensión resistente, las causas, cuáles son las características del manejo antihipertensivo en el anciano, que le controlen la presión de manera gradual, utilizar ojalá ese posible monodosis, disminuyan la resistencia periférica, que no disminuyan el flujo sanguíneo hacia los otros órganos, y ese es el problema de los antihipertensivos, que no produzcan bradicardia ni afecten el sistema de conducción y que no ocasione resistencia a la insulina, dislipidemia, que por sí ya el viejito lo tiene. Pero eso fue finalmente Doctor Buitrago, falta el último nomás. Gracias. Hay una cosa que son los criterios de la Asociación de Geriatría a nivel mundial. Ellos terminaron diciendo, vea, todos los medicamentos de la polifarmacia que tiene el adulto mayor, pues es un problema para manejar a estos pacientes. Entonces no todo lo que se debe hacer, y ellos decían todo debería hacerse tan simple como sea posible, o sea, entre menos nos compliquemos dando tantos medicamentos y haciendo diagnósticos de hipertensión, pues probablemente el viejito sí va a vivir años de vida saludable, que le vaya bien, y no nos preocupemos por él. Eso sería básicamente todo, y gracias, doctor. Estaba más preocupado por ver esto. Bueno, gracias al doctor Tomás Buitrago por esta interesante charla.